Damos lugar a la segunda sesión de la jornada denominada Investigación en Innovación, Transformación Digital y Gestión del Conocimiento en Organizaciones. El título del primer trabajo se titula Innovación tecnológica, productividad y competitividad en pymes. Perdón. Sus autores son Rampelo Silvia, Pousada Gabriel, Fenoglieto Lucas, Celsa Nicolás, Tevez Diego, Pedreira Matías, Simalando Lisandro y se encuadra dentro de los trabajos interdisciplinarios vinculados al área de administración de la Universidad de La Matanza. Adelante, Silvia. Hola, buenos días. Bueno, me presento, soy Silvia Rampelio y estoy dirigiendo un proyecto de investigación titulado Impacto de la innovación tecnológica en la productividad y competitividad de pymes. Este proyecto comenzó este año, está radicado en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de La Matanza. Es por eso que hoy vamos a exponer los primeros avances que tenemos en nuestra investigación. En principio, bueno, quiero agradecer a la organización del evento por permitirnos participar y mostrar lo que estamos haciendo y contarles que además de los dos docentes que integran el proyecto, tenemos un grupo de 4 alumnos, lo que me llena mucho de orgullo porque ellos están iniciándose en la investigación. Nosotros lo que va a desarrollar Lisandro, que va a ser el alumno que va a exponer hoy, es los resultados parciales de una encuesta que empezamos a hacer hace aproximadamente un mes y de la cual obtuvimos 43 respuestas que nos permiten ir analizando o viendo un panorama de la situación respecto de nuestra investigación. Bueno, le cedo la palabra a Lisandro, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Silvia por presentarme. Y bueno, sí, me gustaría, primero para empezar, hablar un poco del contexto. Nosotros ahora vivimos en un momento donde todo el mundo habla de la transformación digital, de inteligencia artificial, de industria 4.0 y las pymes sienten esa presión. Pero la pregunta que nosotros nos hicimos fue, ¿esto realmente les está funcionando? ¿Están invirtiendo en tecnología y efectivamente volviéndose más productivas y competitivas? ¿O hay una brecha entre este discurso y la realidad? Por eso nosotros diseñamos una encuesta con 18 preguntas. Mira, aplicamos, nos contestaron 43 pymes hasta ahora de distintos sectores y tamaños. Antes de hablar del uso de las tecnologías, me parece adecuado que les presentemos cómo son las empresas que participan. Nosotros les preguntamos sobre el tamaño, ¿no? Bueno, el 72% pertenece al sector servicios y comercios. El 60,5% opera a nivel regional AMBA y el 41,9% opera a nivel nacional. El 81% tiene más de 10 años de antigüedad. O sea que no son empresas nuevas, son empresas ya consolidadas. Y además más de la mitad son microempresas con menos de 10 personas. Una estructura muy similar a la que podemos entender en el sector pyme argentino. Esto es importante porque nos dice que los desafíos que vamos a mostrar no son de empresas jóvenes que recién arrancan, son de empresas que ya tienen el mercado, tienen experiencia y aún así encuentran dificultades para adoptar la tecnología. El primer foco que decidimos hacer es sobre la brecha cultural. Nosotros les presentamos uno de los datos un poco llamativos de la investigación. Miramos cuántas empresas conocen el concepto de Industria 4.0, que es la base conceptual de la transformación digital. El resultado nos dio que el 72% lo desconoce, pero al mismo tiempo, cuando le preguntamos si la organización tiene una cultura orientada a la innovación tecnológica, el 62,8% contestaron con un nivel medio, alto o muy alto. Y cuando fueron consultados si están abiertos a la transformación digital, el 79,1% se identificó con una aceptación media, alta o muy alta. ¿Qué nos dice esto? Que la voluntad de cambio existe. Pero acá vamos a ver otro de los puntos. El 67% no tiene un plan formal de digitalización. Están improvisando. Más de 2/3 no lo tienen todavía formulado.
Y esto nos lleva al segundo punto. Nosotros tenemos que considerar cuáles son las herramientas concretas que están utilizando. En este punto vemos una opción un poco dispareja, mientras que el 38% tiene una plataforma centralizada y automatizada para todos los procesos operativos y administrativos de la empresa. Por otro lado, también tienen el 44,2% tiene un sistema completo de gestión de ventas y clientes, mismo porcentaje para la facturación. Y también tenemos un dato que está interesante destacar, que el 39,5% toma decisiones estratégicas usando análisis de datos propios. Pero lo más interesante de esta sección para mí fue las herramientas que se han utilizado en los últimos 2 años. Lidera la computación en la nube con el 63%, mientras que la inteligencia artificial está presente en el 51% de las empresas encuestadas. O sea, piensen esto, más de la mitad de estas pymes, muchas de ellas microempresas, ya usan alguna forma de IA. Pero claro, la trampa está en que están adoptando IA antes de tener el plan de digitalización. Recordemos el dato anterior, 67% de las empresas no tienen plan. Y ahora, vamos a ver el lado de cuánto invierten para que esto suceda, ¿no? El 58% de las empresas destina menos del 5% de su presupuesto a la tecnología. Y en capacitación el panorama es quizás más preocupante. El 32% no brindó ni una sola hora de capacitación tecnológica el año pasado. El 46% dio entre 1 y 10 horas. El problema, tienen las herramientas, pero quizás falta saber usarlas de manera adecuada. O sea que no están aprovechando el potencial de estas herramientas. Ok, se utiliza, pero ¿sirve? ¿Tiene un impacto real? Entonces les preguntamos si realmente mejora para ellos la competitividad y productividad. La respuesta de las empresas fue un rotundo sí. El 47% de las empresas siente que la tecnología los hace más competitivos. El 57% nota una reducción en sus costos operativos. El 40,5% ve una reducción notable en los tiempos de producción y entrega. El 56% nota un aumento en la productividad, más volumen con menos trabajo. El 40,5% ve una importante reducción en errores. Bueno, funciona, pero hay un dato que nos detiene. El 54% de las empresas no mide formalmente ningún indicador relacionado con la tecnología que adoptaron, ni están en proceso de crearlos. Mejorar sin medir es mejorar a ciegas. No podés reproducir lo que hiciste bien, ni corregir lo que salió mal, ni justificar la próxima inversión. Este quizás es uno de nuestros llamados de atención más importantes. Implementar métricas simples puede ser clave para la transformación digital sea sustentable. Y ya por último les preguntamos qué lo frena, por qué no avanza más en digitalización. Y bueno, ellos identificaron tres barreras principales. La primera, la resistencia cultural, el miedo al cambio, la comodidad con lo conocido. El 46% de las empresas encuestadas se topó con este límite. Segundo, el financiamiento, con el 39%. Y tercero, tenemos tanto el contexto económico como la falta de capital humano calificado, ambos con el 36%. También nosotros preguntamos sobre las políticas públicas. Estas solo aparecen en el 14% de los casos como un problema. O sea que las empresas no señalan el Estado tanto como un obstáculo, sino que se señalan ellas mismas. Que esto es
podría implicar que hay un espacio para mejora interna sin esperar cambios grandes externos. Y para cerrar esta sección con un tono más optimista, el 67% de las empresas planea seguir invirtiendo en tecnología y el 44% ya tiene proyectos concretos para implementar la IA en los próximos 2 años. Así que para cerrar, me gustaría dejar 3 ideas principales para sintetizar todo lo que vimos. Primero, la tecnología funciona. Las empresas que la adoptaron perciben mejoras reales en competitividad, productividad y calidad. Apuntaría a confirmar la hipótesis. Segundo, el mayor obstáculo no está en la tecnología, está en la gente, la resistencia cultural, la falta de capacitación, la ausencia de un plan. Las herramientas están disponibles. El desafío es organizacional y humano. Y tercero, estamos en un momento de inflexión. La mayoría de las empresas quiere avanzar, tiene voluntad, tienen algo de herramientas y muchas ya están usando IA. Lo que falta es estrategia, conocimiento y recursos para la formación en estas. Bueno, y como conclusión, bueno, me gustaría hablar de cuál es el próximo paso. Nosotros ahora buscamos hacer entrevistas en profundidad para entender los mecanismos detrás de estos números, porque con estos números podemos ver qué está pasando, pero con una entrevista buscamos la historia, que nos puede contar por qué está pasando esto. Bueno, muchas gracias por todo, por darnos la oportunidad. Y no sé si quieres agregar algo más, Sí, Silvia. no, quería agradecer, bueno, a Lisandro que se animó a exponer, y lo hizo perfecto. Y bueno, como él dijo, esto recién comienza, es una investigación que empezó este año y que nos queda todavía el resto del año y el año que viene para concluirla. Vamos a empezar a hacer entrevistas en profundidad. Seguimos con la encuesta no está cerrada aún, estos son los datos parciales y esperemos poder, con estos datos y con nuestra investigación, aportar algo a la parte académica y organizacional de las pymes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la presentación y nuestras especiales felicitaciones para aquellos estudiantes que se animan e incursionan en la investigación. Gracias. Continuamos entonces con el segundo tema de esta sesión, impactos de la computación cuántica en la seguridad de sistemas de votación electrónica. Sus participantes o sus expositores son Mateus Moura Rodrigues Costa, João Vitor Fernandes Ribeiro, Maria Eduarda Nascimento dos Santos, Pablo Anderson Acevedo no Rosario y el orientador es el profesor Dr. Paulo Caetano da Silva, que pertenecen a trabajos interdisciplinarios de la Universidad, la Unifac, obviamente de Brasil. Bienvenidos. Buenos días, ¿me escucha bien? Perfecto, Mateus. Ok. Primeramente me gustaría agradecer a la organización del evento por la oportunidad, especialmente a profesor Daniel, que estuve participando también de este proyecto. Ah, entonces, el tema es los impactos de la computación cuántica en la seguridad del sistema de votación electrónica. Es un tema que vengo pesquisando todos los años para analizar algunos protocolos de votación cuántica encontrados en la literatura. Ah, entonces, voy a compartir primeramente un vídeo con la presentación que fiz para Mateus, mostrarlos. vai compartir de aquí, ¿eh? Ok, Tranquilo. Ok. ok, No es necesario que comparte vos ahí está. Obrigado. sí. Ok, entonces,
Hicimos un video con subtitulado para que sea más claro. Ahora lo vamos a pasar. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Moura. Eu sou graduado em Engenharia de Computação aqui pela Unifax, em Salvador, e pós-graduando também na área de computação quântica. E hoje eu vim apresentar essa pesquisa que eu já tenho feito há 2 anos sobre os impactos da computação quântica na segurança dos sistemas de votação eletrônica. É um projeto que eu estou fazendo com o meu grupo de pesquisa orientado pelo professor Paulo Caetano e também com os meus colegas, o João Vitor, a Maria Eduarda e o Pablo, que me ajudaram nesse trabalho. Primeiramente, por que esse tema ele é tão importante para a nossa realidade atual? A computação quântica ela é um novo paradigma de computação que promete trazer uma grande revolução à nossa sociedade. Com a sua potência de cálculo exponencialmente superior à dos computadores tradicionais, ela é capaz de quebrar os principais métodos de criptografia atuais e trazer vulnerabilidade a sistemas críticos, como, por exemplo, o sistema de votação eletrônica, o que traz um risco para a segurança e a integridade da democracia em todo o mundo. Por conta disso, esse trabalho teve como principal objetivo investigar a aplicação da computação quântica em sistemas de votação, discutindo seus impactos em relação à segurança, confiabilidade e integridade. Este trabalho ele foi resultado de 2 enfoques metodológicos. O primeiro foi uma revisão sistemática da literatura, para trazer um pouco do estado da arte de como está essa temática hoje em dia, e também para a definição dos protocolos de votação que foram simulados durante o processo. E quanto à simulação dos protocolos quânticos, eu utilizei um cenário de teste real, com 10 eleitores, e com isso eu analisei os resultados em relação à privacidade, confiabilidade e à exatidão, né, que está relacionada à contagem dos votos, se o protocolo ele foi competente na contagem ou não. Com isso, a gente fez a análise comparativa dos protocolos, que foi uma edição de 2 bases, o Traveling Ballot, Distributed Ballot e o Conjugate Coding. Em relação ao protocolo de medição de 2 bases, Dual Basis Measurement, ele teve 2 pontos negativos, que foi em relação à privacidade e à confiabilidade. Em relação à privacidade, ele acabou apresentando um risco de acesso ao voto individual de cada eleitor por conta da entidade. Em relação à confiabilidade, ele acabou apresentando um resultado impreciso na hora da contagem por conta da questão de segurança via descarte de votos, que é um ponto positivo, porém que acabou afetando diretamente na parte de confiabilidade. Para o Traveling Ballot, a gente teve 2 pontos positivos que foram na privacidade, por conta do seu método que garante anonimato através de resultados agregados. E na questão de confiabilidade, o Traveling Ballot apresentou alta precisão na contagem de quase 100%, 99,7% aproximadamente. E em relação à segurança, foi a sua única desvantagem. Por conta da sua arquitetura, ele acaba sendo vulnerável a colisões ou a conflitos de resultados que podem afetar também o resultado final. Em relação ao Distributed Ballot, tivemos 2 pontos positivos, que foi em relação à segurança, por conta do entrelaçamento quântico, que é uma propriedade da computação quântica que garante também a integridade, então evita alterações no resultado final.
E a confiabilidade garante uma precisão de 100%, então a precisão máxima na contagem dos votos. Porém, a sua principal desvantagem, assim como o Dual Basis Measurement, é o risco de acesso ao voto individual, também por conta da sua arquitetura. O Conjugate Coding, ele apresentou um ponto negativo na privacidade, também em relação ao risco de acesso ao voto individual. Em relação à segurança, encontramos uma limitação por conta do poder computacional. A gente não conseguiu simular de forma completa esse protocolo em relação à segurança. Por conta da sua arquitetura complexa, acabou trazendo essa ineficiência na simulação. Em relação à confiabilidade, é o ponto positivo dela, que garantiu a precisão de 100% também na contagem dos votos. Através desses resultados, chegamos às seguintes considerações. Consideramos que as simulações elas demonstraram corretamente, na prática, as suas vantagens e desvantagens de forma clara em relação aos 3 parâmetros que nós levamos em consideração. Porém, como podemos ver, nenhum dos protocolos atende simultaneamente ainda aos 3 requisitos essenciais. Então, por conta disso, existe a necessidade de um estudo contínuo e profundo, para que a gente possa entender o que cada protocolo pode trazer de melhor e encontrar estratégias para aplicações mais robustas e gerar protocolos também mais robustos, que também serão objetivo para trabalhos futuros dentro da área. Por conta disso, ainda se fala muito em relação a abordagens híbridas na computação quântica, que mistura a computação clássica com métodos de criptografia quântica e também pós-quântica para proteção contra ataques de computadores quânticos. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da apresentação e fico por aqui. No, simplemente agradecer a Mateus la amabilidad de grabar el video, estar presente y mencionar que yo tuve el orgullo, me invitaron a ser parte de la banca de cuando hizo la exposición del trabajo, recibió la máxima puntuación y lo elegimos con Paulo, el director, quien orientó a Mateus al tema porque esa amenaza que él explicó claramente que tienen hoy los sistemas de votación electrónicos como los que hay en Brasil, es la misma amenaza que tenemos hoy en día en bancos, en mercados, en organismos gubernamentales. Es decir, la computación cuántica es algo que, por ejemplo, la banca de Basilea, que vendría a ser el Banco Central de los bancos centrales, la SEC de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, IOSCO, todas las organizaciones internacionales están diciendo hay que prestar atención a esto porque es una amenaza presente en 2 o 3 años se puede quebrar la criptografía actual y puede tener efectos catastróficos. Entonces, bueno, por eso elegimos el tema. Nada más, no robo tiempo. Gracias. Gracias, Mateus. Gracias, Daniel. Continuamos entonces con la siguiente presentación, Gestión de Stakeholders, un estudio de campo en el área de salud. Sus autores son Salerno María Liliana y Paredes María Daniela. También es una presentación virtual encuadrada dentro de trabajos interdisciplinarios de la UNC CPC Córdoba. Pueden comenzar. Hola, ¿se escucha bien? Sí, Bien, bueno, buenos días a todos. Estamos acá junto con Daniela para hacerles la presentación de un proyecto que está, digamos, enmarcado dentro de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Villa María y también la Universidad Nacional de Córdoba. Es un proyecto donde nosotros trabajamos con la teoría de stakeholders, con básicamente la intención de incorporarla dentro de lo que es el análisis estratégico, en particular de lo que es el CPC Salud. El CPC Salud es dentro del Consejo de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, está el área del Departamento de Servicios Sociales
que es el segundo departamento de salud dentro del país, después de ustedes, en lo que es a nivel nacional. O sea, el área de salud empezó en el año 69 y bueno, ya tenido distintas evoluciones, tal cual también evoluciona lo que es un sector que es muy dinámico, como es el sector salud. Entonces nos propusimos, junto con Daniela, hay más personas dentro del equipo, solamente nos planteamos nosotras porque somos las dos que nos inscribimos a las jornadas, pero la intención es justamente analizar y describir cuáles son las percepciones, digo, marcado dentro de la teoría de los stakeholders, de los principales stakeholders dentro del departamento, ¿no? Dentro de lo que es el Departamento de Servicios Sociales. En este sentido, nosotros, por un lado, es describir cómo es la relación del departamento con sus stakeholders. Por otro lado, también analizar la relación que hay entre lo que son los funcionarios dentro del departamento y los funcionarios del consejo con estos stakeholders y analizar las brechas o las diferencias que pueda haber en términos de percepciones y en términos de los servicios que brinda el departamento, ¿no? La metodología lo va a comentar un poco Daniela. No se escucha, Daniela, Daniela. estás muteada. Ah, ah, bien. No, no se te escucha. ¿Querés que Da- siga yo? Daniela, si bien no estás muteada, vemos que no sale audio de tu Ah, el micrófono. audio. Bueno, comento yo. Sigo comentando. En relación a los, o sea, el planteo tal cual está en la placa es como se planteó el proyecto. Por supuesto que esto como es dinámico, ya ha ido avanzando y tenemos algunos indicios de resultados, ¿no? Ah, sí, ahí sí. Sí, sí. Bien. Se escucha Bueno, bajito. ¿Hay va, posibilidades de subir el volumen? no sé, saqué el Ahí micrófono. está. Ahora Ahí, sí, Ahí está bien. sí, bueno, ¿qué tal? Partiendo un poco de lo que contaba Liliana, lo que buscábamos era, obviamente, conocer un poco más esa red de interrelaciones que maneja el Consejo, pero también el departamento específicamente para poder constituir un mapa de públicos. En ese sentido, lo que hicimos fue, metodológicamente hablando, dividir en tres sectores los afiliados, los funcionarios y los prestadores para abocarnos a hacer una recolección de información de cada uno de estos públicos y poder medir los atributos de lo que estábamos comentando, Liliana. En ese sentido, digamos, trabajamos con un diseño muestral, elaboramos unas encuestas para cada uno de esos públicos y por supuesto que el muestreo fue probabilístico. Recolectamos información valiosa, medimos atributos en relación a responsabilidad social, en términos también de ética de negocios y lo que tiene que ver con el desempeño por la incorporación del uso de tecnologías de información. Medimos también percepción de valor, calidad del servicio y grado de satisfacción de los afiliados. Em, Lili, no sé, en términos de si querés adelantar. Bueno, algunos de los resultados que se fueron bien, por ejemplo, algunas de las cuestiones que detectamos era que no había como una identidad propia de lo que era el logo del Departamento de Salud, por eso se evolucionó a ligar al departamento, o sea, decir Consejo Profesional de Ciencias Económicas Córdoba, más salud, como se puede ver en la placa, para darle esa identidad propia con color y para hacer una identificación de lo que es marca, ¿no? Sobre todo en lo que es el servicio de salud, ¿no? Y también se han incorporado algunas herramientas tecnológicas como un bot que permite responder de manera automática algunas preguntas que están, obviamente son repetitivas. Otra de las cuestiones de que surgió fue la importancia que le da el afiliado a las campañas de salud, con lo cual también la política en relación a eso es reforzar la comunicación de las mismas y ampliar la base de llegada a todos los afiliados para que puedan hacerse las campañas preventivas. Bueno, eso así en términos generales, por supuesto hay más cosas, estamos en la etapa ya de sistematizar un poco, sistematizamos, perdón, las encuestas, pero estamos ya transfiriendo un poco los resultados que se van en la práctica del consejo, como ambas somos directoras del departamento, se están poniendo en marcha, ¿no? Bueno, nada más.
Gracias. Gracias a ustedes por la presentación. Continuamos entonces con el siguiente trabajo denominado Transformación Digital en Pymes, Saboré Rosario. Sus integrantes son Nasuti Tomás, Quispe Rocío, Silva Nicolás y está encuadrado dentro de los trabajos realizados por estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. Adelante, Tomás. No es necesario, si querés quedarte sentado no hay problema. ¿Te sentís más cómodo? La presentación, sí. Si puede, si puede. Si no, voy arrancando igual, no hay problema. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, buenos días. Mi nombre es Tomás Nasuti, soy estudiante de la licenciatura en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. Me tocó en mi cuarto año cursar la materia Pasantía Profesional, donde nos dieron la opción de realizar un programa de transformación digital impulsado por la Municipalidad de Rosario. En este proyecto me toca trabajar junto a dos compañeros que estudian Tecnicatura en Inteligencia Artificial. Ellos son Rocío y Nicolás, que lamentablemente hoy no han podido asistir, pero no quería dejar de comentar que esta interdisciplina nos permitió generar diferentes enfoques, tener nuevas ideas y obviamente formar un gran equipo. Bueno, nuestra consultoría junior se enfocó en la empresa Saboré Rosario, una empresa pyme local que se dedica a la elaboración de productos artesanales, especialmente alfajores. Esta empresa nace durante la pandemia, fundada por Carolina Almaraz, nace como un emprendimiento y actualmente produce alrededor de 2.000 unidades mensuales. El boom de esta empresa se da el año pasado cuando lanzan al mercado su producto más conocido, el alfajor de ketchup. Después de varios intentos y recetas, nos comentaba la fundadora que ella buscaba un producto con identidad local y se inspiró en el Carlito Rosarino, que justamente tiene ketchup. Nosotros lo pudimos probar y quería decir que se lo recomiendo. Pero bueno, el objetivo de este trabajo fue analizar cómo una empresa pyme artesanal puede implementar herramientas digitales sin perder su identidad. Lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la empresa. Reconocimos varias fortalezas importantes como la identidad de marca, la calidad artesanal, la diferenciación de sabores y la cercanía con el cliente. Pero también pudimos ver diferentes debilidades típicas de todas pyme, como puede ser la poca automatización, la dependencia de la fundadora y muchos procesos manuales, como por ejemplo escribían los pedidos en una libreta a mano. Ellos venden de manera directa y también realizan pedidos a todo el país. A partir de esta información y una investigación que nosotros hicimos, pudimos ver que, lógicamente, el comercio digital está en crecimiento y también hay un aumento a la vez del consumo de productos artesanales. A partir de este contexto, entonces, pensamos una estrategia de transformación digital para la empresa, pero que sea gradual y realista. Entonces, fijamos en el corto plazo el objetivo de implementar como primera medida el WhatsApp Business, una herramienta fácil de utilizar para que pueda la empresa llegar a todos sus consumidores, con un catálogo digital. Además, sumarle una estrategia de redes sociales, de generación de contenido valioso y también una capacitación para todo el personal para que ellos puedan implementar estas herramientas digitales de manera efectiva. En el mediano plazo, es decir, a partir de un año, nuestros objetivos fueron crear un e-commerce propio, es decir, para que la empresa
pueda vender de manera digital y tomar pedidos en cualquier momento, pero también participar en marketplace conocidos como pueden ser Pedidos Ya o Mercado Libre, donde la empresa actualmente no está presente. A la vez decidimos sumar dos sistemas. El primero es el sistema CRM, Customer Relationship Management, que lo que va a hacer es atender de manera personalizada a cada uno de nuestros clientes y registrar cada venta, cada pedido, para de esta manera fidelizarlos y luego tomar mejores decisiones con toda esta información. El segundo sistema es el sistema ERP de gestión, planificación de relaciones empresariales, que lo que va a hacer es unificar en un solo sistema el control de stock, las compras, las ventas, la facturación, para ahorrar tiempo. Ya en el largo plazo, nuestra idea es, más o menos a los 5 años, consolidar esta expansión digital de la marca con alianzas con empresas de cadenas cafeteras, hoteleras y restaurantes. Y fijamos un objetivo de que al menos el 40% de las ventas totales de la empresa deriven de estas herramientas digitales y canales. Entonces, nuestro objetivo nunca fue reemplazar el trabajo artesanal, sino demostrar que con el uso de la tecnología se puede mejorar la organización, ahorrar tiempo y tomar decisiones con información más precisa. Como conclusión, decimos que la transformación digital es necesaria y lejos de que Saboré pierda la identidad por tenerla, pensamos que es una oportunidad para abrirse a nuevas oportunidades de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Tomás, por la presentación y valoramos y te damos la bienvenida también otra vez a un estudiante que se suma a las jornadas. La verdad que por lo menos personalmente para mí es una alegría. Entonces, continuamos con el próximo trabajo, proceso de coordinación interna en organizaciones en generación y transferencia de conocimientos. Sus autores son Kaila Mercedes, Leda Yelén, Pérez Sebastián, Sanle Matías, Ula Verónica, pertenecientes a Aliata, y quien expone hoy es Sebastián. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, esta investigación forma parte del proyecto de investigación de una cátedra dentro de la licenciatura en Administración, Sociología de las Organizaciones, y lo que tratamos de hacer es poner, instrumentar, operacionalizar un enfoque particular relacionado con el enfoque de las convenciones, un enfoque de cultura organizacional, que lo que plantea básicamente es que de la misma manera que el precio de mercado dictamina en mucho las decisiones organizacionales, em, formas de cultura empresarial, formas de acuerdos entre las organizaciones y al interior de las organizaciones entre cada uno de sus componentes, pueden zanjar conflictos y fundamentar decisiones. En particular, las decisiones que nosotros queremos salir a mirar y de hecho estamos mirando ya desde 2 o 3 instancias de investigación anteriores, es el proceso de innovación, de incorporación tecnológica desde afuera para adentro y de innovación interna y de producción de conocimiento dentro de empresas. En particular estamos hablando de empresas pymes y mini pymes. En un 75% las empresas que estamos encuestando, primero entrevistando y luego encuestando, son empresas de entre 2 y 5 colaboradores. Entonces estamos hablando de pymes y mini pymes. Y ahí, básicamente lo que nosotros hemos hecho en la línea de investigación en general es arrancar más desde un formato más cualitativo. Esto no forma parte de este proyecto de investigación, es el proyecto de investigación anterior, en el cual salimos a buscar diferentes empresas con diferentes regímenes de propiedad para sacar algunas inferencias en la relación entre el régimen de propiedad y la incorporación y generación de innovaciones tecnológicas.
Allí construimos una serie de modelos de relación, ¿no? Entonces, bueno, cómo innovan las empresas de propiedad privada, pero de gestión familiar, cómo innovan aquellas empresas que tienen características cooperativas o de la economía social, cómo innovan aquellas unidades empresariales que comercializan alimentos y que su régimen de propiedad es público, etcétera, etcétera. Entonces, en este proyecto en particular, pasamos a una estrategia un poco más quanti y quali. Queríamos evaluar las actitudes y las prácticas organizacionales ante la incorporación de conocimiento, pero ya no mirando el régimen de propiedad, sino el régimen de coordinación. Ese régimen de coordinación está enfocado entonces desde la perspectiva de convenciones. Y a lo que planteamos metodológicamente es sostener estas entrevistas, pero sobre todo construir una encuesta con respuestas cerradas, estandarizadas, en las cuales podamos expandir, por así decirlo, la cantidad de empresas encuestadas. Y de esta manera sacar una serie de eh, aseveraciones, observaciones sobre cómo innovan empresas de similares sector y de similar tamaño, por así decirlo. Entonces ahí aparecían como unos primeros resultados de esa encuesta, una serie de consideraciones sobre lo que es efectivamente el conocimiento, sobre lo que es efectivamente la tecnología, pero esas significaciones de conocimiento y tecnología diferían bastante de lo que efectivamente las organizaciones hacían como incorporación tecnológica. Tenían una conceptualización del conocimiento muy participativo, muy vinculado a recoger el conocimiento tácito de cada uno de sus colaboradores, pero al momento en que se le preguntaba efectivamente cuáles eran las innovaciones que se incorporaban, estaban muy relacionadas a una lógica reactiva frente a la demanda de los consumidores. Entonces lo que empezaba a suceder era que empezábamos a ver dispositivos híbridos de régimen de coordinación. ¿Qué quiere decir esto? Formas de resolución de problemas, de conflictos al interior de las organizaciones que tenían que ver con la lógica típicamente doméstica o la convención típicamente doméstica de empresas familiares y al mismo tiempo una forma de incorporar la tecnología mucho más vinculada con el precio de mercado, la demanda específica de cada uno de los consumidores, vinculado con la convención mercantil. Entonces, en este sentido, lo que nosotros empezamos a ver es este tipo de tendencias que aparecen y se repiten sin discriminar el régimen de propiedad. Reaparecen en diferentes empresas de similar escala en diferentes regímenes de propiedad. Entonces, está mucho más relacionado con la cultura interna de la organización. Lo suponemos y empezamos como a corroborarlo. Después aparecía un problema central que era, se incorporaban una serie de tecnologías, métodos de pago, quiero decir, ¿no? Muchos de los comentarios que hizo mi exponente anterior, en donde aparece todo un marketplace, aparece toda una colocación en redes sociales, que después los propios colaboradores, trabajadores de esas empresas, tenían muy poco tiempo para poder formarse en la gestión de este tipo de herramientas y eso generaba un nuevo cuello de botella y una incompatibilidad entre lo que efectivamente, en el cómo efectivamente se incorporaba esa tecnología y en el proceso de transformación de la organización para dar respuesta a esa incorporación tecnológica. De allí en adelante nosotros decimos, desde el equipo de investigación, deberíamos volver entonces a la cuestión cualitativa y deberíamos pensarlo desde una escala diferente. Entonces, a futuro muy cercano, porque la fecha de cierre de esta investigación es 2026, con algunos resultados que aparecerán recién en el 2027, pero como a muy corto plazo. Por un lado, tratar de contrastar estos resultados que aparecen en las encuestas realizadas con respuestas cerradas en estas empresas, en cámaras y asociaciones sectoriales seleccionadas para ver si hay tendencias que se puedan recuperar desde la mirada de estos dirigentes sectoriales, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver pequeñas asociaciones de comerciantes y este tipo de cuestiones en la ciudad de Rosario para poder contrastar estos resultados y ver si las tendencias son generales. Y por el otro lado,
empezamos a ensayar algún tipo de transferencia tecnológica y poder pensar la aplicación de este uso de convenciones y estos cambios culturales vinculados con la incorporación de estas tecnologías que se consideran necesarias o la generación de estos conocimientos internos a las organizaciones que se evidencian, pero que parece que no se pueden estabilizar en rondas de brainstorming, de producción, de producción y estandarización de ese conocimiento que existe en las organizaciones, a través de la aplicación del uso de este enfoque de convenciones en un caso particular, en una empresa de comercialización de alimentos, en una empresa familiar, en donde efectivamente la demanda está no solamente por la organización interna, por la necesidad de incorporar este tipo de tecnología, sino de incorporar las formas, la actitud, las formas de colaboración dentro de la empresa que hacen a las culturas organizacionales, los climas laborales necesarios para la necesaria, valga la redundancia, transformación tecnológica que requiere esta empresa en particular. Entonces, un poco estamos reorientando esta investigación hacia volver a las entrevistas, pero a otra escala y con con otras personas que vienen a responder esta estrategia. Y por el otro lado, tratar de pensar algunas transferencias tecnológicas para poder llevar y devolver un poco estos intercambios que hemos tenido con las organizaciones. Por lo pronto, eso es todo lo que tengo para decir. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Sebastián. Continuamos entonces con la siguiente presentación, cuando la IAG desplaza y habilita. Paradoja entre emprendimiento y empleo junior. Sus integrantes son Ingracia Ramiro, Aquel Sandra, pertenecientes a Aliata. Ramiro va a estar exponiendo aquí la presentación. Bueno, buenos días. Gracias. Bueno, con Sandra siempre venimos tocando estos temas, más allá que estamos en distintos ámbitos. Y particularmente, bueno, el título, bueno, trató de ser un poco más amigable y despertar inquietudes que realmente estamos teniendo y básicamente en mi rol como miembro de la Escuela de Administración, ya más pensando en el futuro de nuestros estudiantes como licenciados en Administración. Esto particularmente surge porque, bueno, la cercanía con los alumnos que se está evidenciando, el IATA lo está poniendo en evidencia, que eso es muy importante, se acerca con un emprendimiento que tiene ganas de ponerse una empresa que automatice procesos. Básicamente esa era la idea de emprendimiento. Bueno, lo plantea justamente cuando la Cátedra de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión hace sus jornadas. Pasa el verano, y bueno, hay una noticia que acá en el Consejo se arma el grupo de inteligencia artificial y tecnologías de la información. Y paso también en la noticia, pueden unirse los segundos y cuartos miércoles de cada mes. Se hace a las 12 del mediodía en forma virtual. En realidad es híbrida, pero realmente la gente está asistiendo muy bajo esa modalidad. Entonces ahí también surge este problema de el uso de la inteligencia artificial generativa y qué está pasando con los puestos de los juniors, dado que siempre se le dio a los que se están iniciando tareas repetitivas, operativas, para que se vayan formando y ahí recién. Bueno, entonces ahí uní las dos inquietudes y por eso puse justamente esa palabra que fuerte a veces que parece que es la paradoja, porque alguien joven está trabajando justamente en la automatización que lo dejaría sin trabajo, ¿no? O sea, por eso me gustó la palabra paradoja. En el grupo también pusieron ayer, no, antes de ayer, perdón, otro grupo de chicos, no de la licenciatura, estos eran contadores de la UBA, que ya tenían su empresa en donde automatizaba casi toda la operatoria
de los contadores a nivel muy, muy rutinario. O sea, eh, em, trabajar mucho con las APIs, muchos con bots y a través de un software de mensajería instantánea que a veces nosotros no usamos tanto, pero es muy propicio para los bots, como es Telegram. Entonces, frente a este escenario, dije, bueno, vamos a documentar la experiencia y a socializar a este estudiante que tiene la idea de emprendimiento y que me sirva como caso para ver o evidenciar lo que está sucediendo. Entonces, como siempre en estas jornadas, expongo cómo está Argentina a través del índice de inteligencia artificial que se está armando ya hace 4 ediciones, lo arma la CEPAL, y bueno, obviamente hemos descendido. ¿Y por qué digo obviamente? Porque en presentaciones anteriores el índice siempre reflejaba que Argentina estaba dentro de los 5 países con mejor puntuación en inteligencia artificial porque el motor era el Estado. Eso se reflejaba cuando uno desagrega el índice y también a través de las políticas públicas se veía que el Estado argentino estaba preocupado por la migración de su capital. Por lo tanto, en el índice anterior hubo una mejora con respecto a tratar de retener a las personas que estaban pensando en la automatización, en la inteligencia artificial y lo que sí se evidenciaba en este índice era la diferencia, que creo que también se ha expuesto mucho más que lo puedo hacer yo, pero la idea de reflejarlo en un índice que también se coincide, perdón, es que las empresas no estaban adoptando. O sea, había políticas públicas, había capital humano, pero las empresas no estaban adoptando. Eso se evidenciaba en todo. Por eso Argentina no está ni primera ni segunda. O sea, obviamente nuestros socios del Mercosur están en el top 3, digamos, Uruguay, Brasil y Chile. ¿No? Entonces, México, bueno, también está, no es casualidad que, que en México se haya debatido acotar la hora laboral, eh, justamente por el nivel de automatización que tiene. ¿M? Porque si siguiéramos trabajando con un nivel muy alto de automatización, 8 horas, sí había un traslado de productividad del trabajador a la empresa bastante importante. Entonces, no es casualidad que México haya decidido reducir su hora laboral. Nosotros no lo podemos hacer porque justamente tenemos este contraste. Nuestro trabajo sigue siendo muy manual, muy artesanal. Entonces, implicaría una problemática, un problema más allá del complejo que tenemos nosotros propio de como argentinos. Así que un poco mostrar, como les decía, este índice que siempre lo traigo y trato de socializar qué es lo que está reflejando cuando se lo desagrega. Y después, bueno, ir a documentar estos casos de estudiantes que se animan a emprender y que tal vez uno la achaca mucho con la generación, pero me parece que este, mm, y que se refleja bastante en qué sentido. En el sentido que tampoco planifican, acá algo que surgió es que no hay una planificación en las empresas. Es verdad, no planifican, pero es que utilizan los recursos que tienen. ¿No? Entonces, como que gestionan restricciones, vendríamos a decir. Entonces, si uno mira la planificación desde un punto de vista en donde uno piensa desde el papel, por así hablarlo metafóricamente, a determinadas acciones, sí, eso hay una falencia. Pero si a uno lo mira de una persona a la cual está mirando cómo trabajar por resultado y con las herramientas que tiene, ahí esa falta de planificación empezaría a tomar otro sentido. Es decir, están trabajando con lo que tienen y realmente están haciendo mucho con lo que se le da. Entonces, por eso saltan en los modelos que fui utilizando para categorizar el nivel de emprendedor de esta persona. Y otra cosa que también salta, que también es una característica que no sería novedosa, es la interacción oral. O sea, entonces, bueno, o sea, cómo comunicarse con el otro, más que nada con la superioridad, que eso es lo que nosotros vemos con las generaciones que nos vienen, este,
cómo se comunican con la autoridad, porque entre ellos se comunican muy bien. O sea, compartir los códigos, obviamente acá es muy importante y por eso em, el salto generacional que siempre hablamos se nota mucho más en esta generación que van a venir, que están y que están viniendo y que justamente están en esta cuestión, como les digo, de esta paradoja. A mí me parece ya, y ya bordeando un poco más lo muy cualitativo, que son hipótesis de trabajo para futuras investigaciones, que es justamente la automatización ha tenido un nivel de penetración en todo nuestro uso de la tecnología, sea económico, social, que también me parece que vamos a caer en que lo emotivo, que es una palabra que todavía uso porque no encontré otro sinónimo más elegante, pero lo emotivo justamente va a ser lo único que queda, porque ya todo lo demás lo puede hacer la estandarización o la automatización. Y lo emotivo trato de esta palabra en la cual connota lo positivo y lo negativo. O sea, todos los problemas van a venir de ese campo y todos los beneficios van a venir de ese campo. Entonces, realmente resaltar, tal vez con estas palabras así un poco más académicas, el capital humano, la motivación, y realmente la motivación entendida bajo el modelo de que tengo que hacer que la persona tenga ganas de elevar su productividad, digamos, uniendo estos dos mundos, de la psicología y de y la rentabilidad en las empresas. O sea, factores motivantes en serio, motivadores, perdón, porque los motivantes son otros. Los factores motivadores realmente van a ser muy importantes para la gestión de las empresas y que, como estamos viendo, hay que hacer mayor difusión porque las empresas tienen que cambiar su cultura porque apenas, o sea, yo sé que hay una discusión entre los fiscales, uno cuando habla o escucha determinadas entrevistas, encuentros de empresarios se quejan de los impuestos, pero una vez que salga esa capa, realmente Argentina va a salir a competir con el mundo y va a salir a competir no solo con menos impuestos, sino con automatización. Es decir, si con esto de redondeo, siempre se habla de China el y el tema con China es que tienen mucha gente, por lo tanto tienen economía de escala y hace muchos años que han invertido en inteligencia artificial. Entonces, siempre también digo, ¿cómo yo puedo controlar a una población? Y controlar en el sentido amplio, ¿no? O sea, que son 1.600 millones de habitantes. La India ya le ganó. ¿Está? Entonces, sí o sí necesitan una herramienta, y en este caso la tecnológica. Entonces ellos ya tienen una economía de escala, un nivel de automatización que, bueno, vamos a ver cómo nosotros en este mundo globalizado nos paramos frente a ese nivel, a ese tipo de países. Y además que sinceramente, bueno, esto muchas veces lo hablo con mi compañero de cátedra que viaja a China, que es el profesor de chino, digamos, Alejandro Lochi, que realmente, o sea, se vivencia en todo el sudeste asiático la alta nivel de tecnología. Entonces, es un poco para, volviendo y cerrando, es para documentar la situación y dónde está el problema. El problema está muy claro, que es la adopción de la tecnología y darle más espacio a la gente joven, que es mucho más maleable, pero atendiendo con esto, que la automatización nos va a poner como centro la motivación para seguir trabajando. Y con esto ya está. Cierro. Gracias, Ramiro. Bien, ahora entonces vamos a hacer un recambio de disertantes. Bueno, continuamos entonces con la sesión de pósteres. Ahora vamos a ir por el póster denominado Transformación Digital de los Estudios Contables. Es un trabajo de la magíster María Beatriz Abrach. Se encuadra dentro de los trabajos de maestría. Esta es la maestría en Dirección de Empresas de la UCA. Y bueno, adelante Beatriz con
con tu ponencia. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Cuando tuve que ponerme a pensar cuál es el tema de tesis para cerrar la maestría, apunté, por un lado, a un tema que veníamos investigando con otros colegas, que era la implementación de la transformación digital, aprovechando el modelo del profesor Rogers, que basaba el enfoque no tanto en busquemos la herramienta tecnológica más cara o más nueva, sino pensemos en estrategia, pensemos en procesos y apuntamos a 5 aspectos, 5 dominios, lo llama Rogers, de las empresas. Los clientes, cómo se vinculan los clientes en una economía digital, qué pasa con la competencia, qué pasa con los datos, qué pasa con la innovación y cómo sería la propuesta de valor. ¿Qué cambia el enfoque? Y un punto de dolor que tenía desde el estudio contable propio y que veía en colegas, que las herramientas tecnológicas se aplicaban o todo lo que tenía que ver con pensar la economía digital se aplicaba corriendo detrás de la rueda, porque nos obligaba el organismo de control, porque nos lo imponían los clientes, porque no me daba el tiempo, pero no desde una concepción estratégica. La metodología fue cualitativa, haciendo primero entrevistas a titulares de estudios contables, a colaboradores, entrevistas así en profundidad, a la gente del consejo para ver cuál era la demanda de capacitación y qué era lo que estaban pidiendo los profesionales, y algunos estudiantes, algunas empresas que se dedicaban a capacitar específicamente en tecnología. Y después encuestas a colaboradores y a profesionales, una encuesta que fue más o menos tenía que ser de 120 respuestas, conseguí 130 con mucho esfuerzo, donde se replicó la percepción que tenía de el hablar en la calle. Vamos por detrás en la incorporación de tecnología y por otro lado nos quejamos de que no nos alcanza el tiempo para hacer todo. Lo que detecté en la encuesta es que más o menos entre el 60 y el 70% de las tareas que realizan todos los días los profesionales en ciencias económicas son repetitivas, automatizables, replicables, pero el foco no está puesto en ver cómo hago para que no tenga que hacer más eso. Entonces, me quejo de la gestión de tiempo, pero gestionar el tiempo de manera más inteligente no es una prioridad porque no llego a cumplir con los vencimientos. No, con la revisión de los resultados de la encuesta, confirmé que realmente el grado de penetración de herramientas de transformación digital no era todo lo que debería haber sido. Y cerré, la idea era presentar una propuesta que mejorara esa situación o por ver por dónde empezar, haciendo el foco en estos 5 aspectos que plantea David Rogers en su libro La Guía Estratégica para la Transformación Digital, aplicado a la gestión de los estudios contables, teniendo foco, y eso viene de todo lo que vemos en la cátedra y le machocamos a los alumnos, el diseño de procesos, el modelado de procesos, el descomponer todas las actividades que hacemos en un mapeo para ver cómo se relacionan y dónde están los cuellos de botella, y encontré otro modelo de Leo Piccioli, que es especialista en liderazgo, sin tantos papeles, pero que me pareció muy rico. Una vez que tengo identificado cuáles son los procesos de mi estudio contable, los paso por un algoritmo, una serie de procesos que denomina EAT. Eliminar, automatizar, tercerizar. Entonces, implica replantearme, ¿esto que estoy haciendo, tiene sentido seguir haciéndolo o lo puedo dejar de hacer y no pasa nada? Eso, si lo puedo dejar de hacer y no pasa nada, lo elimino. ¿Cuántos carteles se encuentran todos los días de mantenga la distancia, use barbijo? En algún momento se puso el control y nunca se sacó. Entonces, no tengamos miedo de revisar lo que estamos haciendo y si no suma, no lo hagamos más. ¿Esto que estoy haciendo, lo puedo hacer automatizado? ¿Hay alguna herramienta, hay alguien que lo haya pensado para hacerlo distinto y que no tenga que estar yo? Los mails avisándole a los clientes de las declaraciones juradas, ¿los puedo mandar o puedo generar una alerta automática y lo dejo en un repositorio y que el mail se mande solo?
Sí, me lleva 2 minutos mandar el mail. 2 minutos uno, 2 minutos otro, 2 minutos otro, por todos los meses. Y si no me queda más remedio, no lo puedo eliminar, no lo puedo automatizar. ¿Hay alguien que lo haga mejor, más rápido, más barato? Y eso lo tercerizo. Al final del día, lo que me va a quedar para hacer es lo que me divierte, lo que suma valor, lo que marca el diferencial, lo que puedo cobrar más caro, y paso de ser un replicador de datos a un consultor estratégico que le sirva también a la pyme y que esté en línea con lo que se estuvo hablando en el panel anterior. Eso sería. Bueno, muy bueno tu trabajo, Beatriz, la verdad, esencial para modernizar, agilizar los estudios contables, superar los errores, muy bueno. Sí, habría que ver ahora, me gustaría replicar la encuesta después de, porque esto se cerró, la tesis me la aprobaron el año pasado. ¿Qué pasó con todo lo que pasó con inteligencia artificial desde que Claro. cerré la encuesta hasta ahora? Porque creo que Sí, se avanzó bastante. sería muy El grupo que interesante. mencionaba Ramiro de inteligencia artificial tiene 40 miembros activos, que para lo que se está viendo en participación del Consejo es Es un muchísimo, claro, sí, para un grupo que se inició este año, es un sí, montón. muy bueno. Sí, el tema Y habría que ver cómo sigue. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora al trabajo denominado Trabajo de Campo de Alumnos de Planeamiento y Presupuestación, año 2025, Gestión Estratégica de Empresas del Gran Rosario. Los autores son Marcela Quiñones, Cristian Berman, Martín Juaristi, Marisol Maché, Mónica Viola y la escrita Rocío Hernández. Se encuadra dentro de los trabajos realizados por estudiantes y graduados. Bienvenidos los estudiantes que participan y bueno, toda la cátedra en este caso involucrada. Bueno, adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias. La verdad que es un gusto estar acá, participar con mis compañeros de cátedra, contando esta experiencia, que un poco haciendo historia, se lo conté a Marcela, lo que hacíamos en la cátedra, me propusiste, bueno, ¿por qué no lo presentan? Y lo charlamos y nos animamos y acá estamos para dar cuenta de esta experiencia. En realidad, en el año 2025, primero y segundo cuatrimestre, planteamos una actividad evaluativa para los alumnos de planeamiento y presupuestación del cuarto año, que consistía en hacer un trabajo de campo en empresas de Rosario y el Gran Rosario para poder constatar cuáles eran las prácticas reales de gestión que estaban llevando adelante y vincularlas con aspectos teóricos que dábamos en la materia. Participaron 88 alumnos con un alto nivel de compromiso y relevaron 22 empresas de diferentes tamaños, de diferentes sectores, desde cooperativas y organizaciones de la economía social hasta empresas subsidiarias de multinacionales. La mayoría de las pymes eran pymes, son pymes familiares. Las empresas las eligieron los alumnos, algunos trabajaban en ellas, otros tenían contactos y cuando no tenían la empresa se los proporcionamos. ¿Qué le propusimos? Bueno, hacer como consigna que se reúnan en grupo, que elijan una empresa y que hagan 5 ejes de indagación y un eje, último 6, de producción. Primero, que se contacten con la empresa y exploren cómo fueron los antecedentes, la fundación, cómo se había originado la empresa. Hay algunas que tienen pocos años y hay otras que tienen más de 100. Por esto no es una muestra, esto ha sido el producto de la suma de lo que los chicos y los alumnos han obtenido. Luego también les pedimos que exploren sobre cómo era el proceso de planeamiento estratégico para ver si había algún grado de formalización o no, cómo era la toma de decisiones estratégicas, si había una elaboración de misión, visión y objetivos. En este caso les propusimos que hicieran una lectura si la había y que hicieran una crítica sobre esa misión, visión, desde los aspectos teóricos que habíamos dado en clase,
que realizaron un análisis FODA. En algunos casos encontraron empresas que lo hacían y en otros casos que no. Luego que identificaran ellos las estrategias genéricas desde la teoría de Porter y las estrategias de crecimiento desde la teoría de Amsoff. Y como punto de producción propia, les pedimos que elaboren con todo lo relevado un tablero de control, un cuadro de mando integral. Le pedíamos dos perspectivas, muchos grupos hicieron los cuadros de mando completos. Y bueno, producto de eso tenemos 22 casos de más de 10 páginas casi cada uno, o sea que hay más de 200 páginas de producción. Estamos realmente muy contentos en la cátedra por la participación de los alumnos. Vamos a contar algunas hallazgos, algunas conclusiones, porque son, imagínense que son muchas. Bueno, lo primero que dijeron los chicos es que la mayoría de las empresas le dijeron no se puede planear. eh, en la Argentina no se puede planear, dicho por sus fundadores, sus socios, sus directores, sus gerentes generales, por la incertidumbre, por el macroentorno, bueno, por todo lo que conocemos. De ahí, algunas empresas lo resolvieron con un planeamiento de corto plazo, digamos de un año, y la herramienta que utilizaron era el presupuesto operativo y el control presupuestario. Tenían clara su misión, su visión, los objetivos, pero hacían una gestión de corto. Algunas empresas, las más grandes y las ligadas al sector tecnológico, porque relevaron 3 empresas del sector tecnológico, sí tenían procesos formalizados y apoyados por herramientas informáticas en cuanto a la planificación. Y si bien tenían este problema con la incertidumbre, la complejidad del macroentorno, lo que hacían era planificaban en largo y controlaban mucho en el corto. Es decir, había empresas, hay una empresa particularmente que hace foros de estrategias bianuales, hace encuentros trimestrales donde controlan OKR trimestrales y hacen encuentros mensuales también. Bueno, es la más sofisticada, digamos. Y después, en el otro extremo, teníamos algunas empresas que, con la participación de los alumnos, lograron pensar por primera vez en la misión, en la visión, y desarrollaron en conjunto con los chicos eh, el tema de cómo planear, cómo pensar, cuál era su mercado, las necesidades que satisfacían, con qué, cómo se diferenciaban. Y la verdad que eso fue para nosotros muy, muy bueno. Bueno, como estrategia, para no tardar mucho, la estrategia predominante de las 22 empresas en cuanto a genérica es la diferenciación. Como sabemos, nuestras pymes, la mayoría no puede competir por costo, por un tema de escala. Sí, hubo 3 empresas que competían por costo, que son las empresas grandes, las subsidiarias de la multinacional y 2 empresas, una de un supermercado muy grande de la ciudad y una empresa también tecnológica de plataforma, muy grande de la ciudad. Me estoy reservando los nombres porque no hemos pedido autorización para poder dar los nombres. No las tenemos en esta instancia. Para la publicación la vamos a tratar de obtener. Y, y con respecto a la madurez o los procesos de formalización de la estrategia, los chicos identificaron 3 perfiles. Menos de un 30% que estaban formalizados los procesos y, como les conté, con reuniones, con indicadores de desempeño. El grueso con gestión de corto, con el presupuesto como herramienta, y otro pequeño que en realidad era intuitivo, decisiones reactivas, no hacían medición, no hacían planificación. Y 2 empresas quedaron y se propusieron implementar herramientas a través del contacto con los chicos. Yo les quiero, para terminar, les voy a leer palabras de los estudiantes que a nosotros particularmente nos conmueven y nos parece interesante. Bueno, la empresa dice, resulta muy interesante
puesto que posee la característica falta de formalización de las pymes, por los que nos tocó identificar los aspectos de la teoría que están presentes en la organización, que la misma no tenía en cuenta a la hora de llevar a cabo su hacer, cosa que su socio fundador apreció mucho, ya que le resultó interesante la perspectiva teórica presentada y la posible aplicación de esta en su nueva expansión. Estas son palabras de los alumnos, así que para nosotros tuvo esta experiencia un alto valor pedagógico. Bueno, nada más. Muy bueno, la verdad que me imagino los estudiantes, ¿no? Los de la materia, planeamiento y presupuestación, cuando se enfrentaban con la respuesta de las empresas, no se puede planear. Eso que es lo que quisimos que se produzca. Qué desafío, Es ¿no? un desafío Bueno, qué seguir dando. interesante que vayan al campo, que Totalmente. se encuentren con la Incluso, realidad. perdón Marcela, pero hay 3 alumnas que tuvimos que se van a sumar al proyecto de investigación que después Martín que están acá, algunas de ellas. Así que estamos dejando semillitas. Ah, buenísimo, muy bien. Bueno, muchas gracias, muy bueno. Bueno, pasamos al siguiente trabajo denominado La inteligencia artificial nos corre, un título sugerente de María Teresa Cóvila y se encuadra dentro de los trabajos del IATA. Adelante, María Bueno, Teresa. gracias, Marcela. Bueno, cuando el doctor Omeña presentó las jornadas, dijo, los cambios nos están corriendo. Y yo dije, bueno, continuidad de él dijo, no, no nos podemos dormir frente a la velocidad de los cambios en realidad. Y yo pensé, bueno, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial nos corre. Todos sabemos perfectamente en los últimos años la velocidad de los cambios turbulentos y cómo esto se están desarrollando a un ritmo sin precedentes en todas las variables del contexto y en las organizaciones y los individuos en particular. Yo voy a hablar de los cambios en la infraestructura tecnológica de la IA y especialmente teniendo en cuenta que esta adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones como herramienta de trabajo está generando preocupaciones, problemas y también revolucionando la gestión, en algunos casos excluyendo o eliminando recursos humanos del mercado laboral y en otros planteando grandes desafíos y riesgos, ¿no? Entonces la gestión va navegando como en la incertidumbre, ¿no? Por sostener la estructura, consolidar la cultura organizacional y también darle continuidad a la labor empresarial, todos estos objetivos conjuntamente. Y entonces se plantean un montón de interrogantes, ¿no? ¿Cómo pasar de la conmoción, por ejemplo, de la inteligencia artificial a la medición real de su valor? ¿Cómo emplear estratégicamente estas nuevas herramientas digitales, especialmente la inteligencia artificial? ¿Es confiable para la gestión de las organizaciones? ¿Qué marcos éticos, qué marcos de seguridad hay en su uso? ¿Cómo atraer y retener al personal? Y si realmente, especialmente en épocas en donde hay exclusión de ciertos personal. Entonces, bueno, ¿cuáles son los que nos conviene como organización retener y cuáles, bueno, de los cuales se puede prescindir, digamos? Pero que sin dudas todos estos interrogantes son innumerables. Para esta ponencia en particular, porque se trata de un caso de estudio de una organización que venimos, digamos, haciendo un estudio, si hablamos metodológicamente descriptivo, que venimos haciendo desde el año 2000, ¿no? Un estudio longitudinal. Esta ponencia también, me olvidé de decirles de entrada, que es parte de un proyecto que tenemos radicados en el IATA, que refiere a la cultura y la gestión organizacional, en el cual estoy con Lorena Salazar y María Laura Davanzo, que bueno, en esta ocasión, por cuestiones personales, digamos, no pudieron participar. ¿Por qué referimos a este caso? Porque ya fue analizado en el año 2020 y bueno, todo el mundo sabe con esta cuestión de
de la pandemia, que se debió trabajar en forma virtual. Pero después, ¿qué pasó? En el año 2022, que presentamos un trabajo, no sé si recuerdan, que había presentado Lorena, que hablamos de esa cuestión del blem. Del blem, ¿por qué? Porque ya habíamos pasado la pandemia y la gente tenía que reintegrarse al trabajo para hacerlo de modo presencial, pero muchos ya no querían. Se habían habituado al trabajo desde su casa, home office, porque era cómodo, por las distancias, por costo, por lo que fuere, pero entonces las organizaciones, los directivos, ¿qué tuvieron que hacer? Y se empezaron a hacer contratos con algunos colaboradores en ese momento, llamados contratos psicológicos por algunos autores, para ver cómo se arreglaba esa situación. Bueno, después salieron algunas resoluciones y demás, algunos las pusieron en prácticas, otros no. Pero llegamos, eso fue en el 22, principios del 23, llegamos al 26. Hoy en día ya no se habla si virtual, si presencial, y en algunas entrevistas, que después si tengo tiempo las leo, casi como que la gente adopta la forma que se les dé de trabajar con el temor a no perder trabajo, ¿no? Entonces, esta ponencia se enfocó o digamos, la planteamos cómo estaba atravesando esta organización este camino, qué impactos tenía la inteligencia artificial en esta organización y qué piensan y cómo actúan las nuevas generaciones. ¿Por qué esto? Porque como dije, es un trabajo longitudinal, o sea, un estudio de seguimiento que venimos comparando en estos 3 últimos años, cómo la misma la misma organización fue atravesando por distintas etapas. Entonces aquí es interesante ver cómo piensan, qué experiencias, qué expectativas tienen las generaciones. En ponencias anteriores hablaron de mucho o en parte de las generaciones, pero sin hacer una paradoja o un versus entre jóvenes y viejos, que no quedaría tan elegante. Nos remitimos a investigar la cuestión teórica de las generaciones. Sabemos acá que una generación es un grupo de personas que se ubica dentro de un lapso específico de tiempo, generalmente 15, 20 años, que comparten características o dimensiones similares, digamos, ya sea por eventos sociales, socioculturales, o que atraviesan o marcan un periodo de formación en sus vidas. Bueno, remitiéndonos un poco a la bibliografía, tenemos la generación silenciosa, 1928, 1945, que no fue tan estudiada en profundidad porque son la gente que ya están retiradas, jubiladas del trabajo. Después tenemos la generación de los baby boomers, donde hay algunos que también siguen trabajando, no jubilados aún. Pero después hay 3 generaciones, la generación X, ubicada entre 1965 y 1980, que puede ser una generación de puente o colaborativa con las generaciones posteriores, la generación Y de los millennials desde el 81 al 96 y la generación Z, centennials, del 97 al 2012, que también están, digamos, en los ámbitos laborales. Y bueno, después del 2012 hasta el presente, la generación de cristal, que no fue considerada porque son los que todavía no ingresaron al mercado laboral. ¿Qué características tienen estas generaciones? A grandes rasgos, tienen muchas características, ¿no? Pero la generación Y, por ejemplo, que está entre el 65 y el 80 más o menos, en esas décadas, son independientes, autosuficientes, tienen un enfoque muy pragmático, más estructurados, y fueron los primeros en adoptar las tecnologías como los videojuegos y los ordenadores personales. Quizás algunos se pueda identificar en esa época. Después están los millennials, que son los que encajan, digamos, dentro de la revolución tecnológica a finales del siglo XX, donde, bueno, aparece la internet, los teléfonos móviles, las redes sociales, y se adaptan rápidamente a todas esas tecnologías del momento. Después tenemos los centennials, y los llamamos los nuevos digitales, los nativos digitales, nacidos y desarrollados completamente en la era digital,
que prefieren contenidos rápidos, visuales, afectos al TikTok, al Instagram, son creativos, autodidactas y demandan un entorno profesional que combina tecnología, agilidad, bienestar y que prefieren ahorrar tiempo para disfrutarlo en la vida personal, digamos. Bueno, la tecnología, entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, actúa como un catalizador importante, principal de esos cambios generacionales, moldeando la cultura organizacional, un tema que siempre estamos investigando, digamos. ¿Y qué resultados podemos extraer de todo eso en la población estudiada, digamos? Bueno, que la mayoría, si bien está trabajando en forma mixta, digamos, modalidad presencial y modalidad remota, ya no discute más eso. El debate gira en torno al avance de la inteligencia artificial. Fíjense, en 2 años. ¿eh? Entonces, el debate actual es la inteligencia artificial. Se reconoce que ha posibilitado la eficacia en muchas tareas operativas, ya algunos lo dijeron, y en tareas de gestión también. Lo que preocupa es el control del trabajo. ¿Y quién será el dueño del tiempo libre? ¿Qué harán las personas en los tiempos ociosos? La mayoría de los colaboradores son centennials y no alcanzamos en este caso a investigar a los líderes, a los directivos de equipo, pero los entrevistados dicen que son personas con dominio, que son personas con dominio innato en tecnología, que sus jefes le están dando capacitación en inteligencia artificial. Comparten poco tiempo, si bien los que trabajan comparten poco tiempo en el mismo espacio, porque los que trabajan un día desde su casa, en otro día trabajan en las oficinas y viceversa, comunican virtualmente y están muy comprometidos con el trabajo. Prefieren el trabajo a distancia y valoran mucho el tiempo libre. No se identifican con una cultura débil, como se podría pensar. Todo lo contrario, tienen objetivos claros, valores y acciones que armonizan, son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen, tienen una alta motivación, el trabajo es colaborativo y también tienen que los líderes, dicho por los colaboradores, promueven la inteligencia artificial, pero las promueven de un lado que podríamos decir, utilizando palabras de Goleman, considerando esa cuestión de la inteligencia emocional. Bueno, y algunas otras cuestiones menores, pero me van a echar. Lo que sí las reflexiones es que, ¿qué podemos decir de la cultura? Que están consolidando una propia cultura organizacional y que tienen resiliencia cultural. O sea, y todo eso hace que las culturas que ya están cambiando, que cambiaron, siguen ese camino, digamos, cautivados por sus prácticas, sus bondades, su riesgo, y lo que buscan ahora es garantizar, alcanzar una verdadera comprensión cognitiva con esta inteligencia artificial que nos está corriendo a todos, obligándonos a reinventarnos y reflexionar para no perder esa carrera. Gracias. Bueno, muy importante el trabajo para comprender, ¿no?, la dinámica de las organizaciones y anticiparse, ¿no?, a esto. Muy interesante. Bueno, y vamos al último trabajo de esta sesión, que se llama Estrategias y modelos de negocios de empresas de servicios intensivos en conocimiento y de alta tecnología de la ciudad de Rosario, periodo 2019-2023. Los autores son Marcela Quiñones, Cristian Berman, Martín Juaristi y Marisol Maché. Se encuadra dentro de los trabajos de el IATA. Adelante, Martín. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que, como decía Marcela, es un gusto poder exponer. La verdad que el evento, felicitaciones por el evento. Sí, nos estamos dando un gusto. Hay gente que, ¿qué va a hacer? Hay gente que se da un gusto viajando y gente que se da el gusto. Nosotros nos damos gusto, porque es así, un lujo que nos damos. Como decía la presentación, nosotros estamos llevando adelante desde el año 2024 una investigación de tipo descriptiva, tiene un enfoque cualitativo. Nos estamos concentrando en
sectores o actividades particulares que decimos que hacen un uso intensivo del conocimiento, ¿no? La razón de por qué nos enfocamos, bueno, no sé la verdad cuál es la razón. No, por la característica estratégica que tienen me parece, para Argentina, y porque nos parece también que Argentina y la ciudad de Rosario tiene el potencial para aportar en estos sectores. El, el sector o la actividad hoy se la conoce como economía del conocimiento. Nosotros nos enfocamos en un sector ya tradicional, que es el sector de los sistemas de información y tecnología de la información, sector o la actividad de la biotecnología. Em, y bueno, el objetivo era un poco también esto de estudiar las estrategias de negocio, los modelos de negocio y en particular cómo eran aprovechados los factores que llamamos factores institucionales em, presentes sobre todo en la ciudad de Rosario por las empresas. Así que era un poco caracterizar los factores institucionales, caracterizar em, las cuestiones estratégicas y operativas de las empresas. Y el término este de caracterizar, justamente por ahí, algo que a lo mejor al principio no lo teníamos, o yo por lo menos no lo tenía del todo claro, la necesidad de caracterizar, ¿no? Entonces, esto de caracterizar a las empresas. Nosotros, como les decía, el horizonte temporal del proyecto de la investigación es a fines de 2027 termina, así que estamos a mitad del trabajo. Lo que hemos logrado es relevar en profundidad, nos habíamos propuesto relevar en profundidad, es un estudio también de casos múltiples, en profundidad a 3 empresas biotecnológicas y 3 empresas del software o del sector de los sistemas de información y telecomunicación. Nosotros logramos ahora concretar 5 estudios. En realidad tenemos la información de encuestas de 5 empresas biotecnológicas. Logramos también entrevistar a una de estas empresas. Tenemos en agenda las próximas entrevistas de las empresas biotecnológicas y también tenemos la respuesta de una empresa de software. Hoy lo que vamos a exponer, o que voy a exponer yo un poco, es una síntesis em, de las respuestas que nos dieron de las 5 empresas biotecnológicas. Em, Les decía, pertenece al sector de la biotecnología. Una característica que tenían, hablando esto de la caracterización, era que tenían que ser de la ciudad de Rosario. Lo que pasa, sobre todo en empresas del conocimiento, es que esta de la radicación es como fluctuante. Entonces, em, ahora después voy a mencionar un término que me pareció interesante, pero la actividad de I+D, la actividad de investigación y desarrollo, está radicada en Rosario o tienen la sede operativa en la ciudad de Rosario. Esa es una característica que tienen. Tienen todas diferentes grados de madurez organizacional y comercial, desde startups que en fase pre-revenue, o sea que todavía no están generando ingresos, los llamo yo orgánicos, hasta empresas consolidadas con presencia incluso internacional. Existen también diferencias a nivel de modelo de negocios y obviamente de estrategia de negocios. Las 5 empresas nosotros las caracterizamos en función de lo que se conoce como el TRN, el grado de madurez, y el término madurez también es relevante porque podemos usarlo para la madurez de la tecnología, que tiene una perspectiva una perspectiva técnica. Lo usan para evaluar justamente en qué grado de madurez tiene la tecnología, y eso es independiente de la madurez que tiene el negocio que puede llegar a tener, traer aparejado. O digo, puede llegar a tener porque no necesariamente se investiga para generar un negocio. Y lo que trazamos también es una equivalencia en cuanto a la madurez, en cuanto al negocio. Entonces tenemos una empresa
le llamamos Deep Tech. Y ahí hay un término interesante que habla de una empresa de tecnología de frontera, porque en función de la tecnología que emplea, si es una tecnología de frontera, la caracterizamos. Se encuentra en un estado de evolución TRL 3 y 5, o sea que los TRL van del 1 al 9, o sea que está en etapa de laboratorio, si se quiere. Después tenemos 2 startups que llamamos startups científicas, porque se originan, bueno, la anterior también, pero estas se originan a partir de científicos, gente que proviene de un laboratorio y encuentran una aplicación práctica de un desarrollo, de un conocimiento específico, y piensan que puede tener una aplicación, la generación de un negocio atrás. Bueno, lo pensaron y lo lograron, lo hicieron. Son 2 empresas, por eso startup científica. Una cuarta empresa que le llamamos Scale Up Consolidado, que también surge pero tiene, digamos, surge también digamos, de un laboratorio de investigadores. Y finalmente tenemos una empresa ancla exportadora, que es la que yo les decía, la más desarrollada y tiene presencia internacional. Ahora después lo vamos a caracterizar bien. Las encuestas que hicimos son encuestas online. Se dividen en 3 bloques temáticos, que sería empresa de negocios, estrategia y modelo de negocios y competitividad, y se analizan 23 dimensiones. Nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, trazar un perfil del ecosistema biotech, y ahí también hay otro término muy específico que es esto del ecosistema. Ecosistema se emplea mucho, y también traza, digamos, una diferencia bastante interesante con la idea actual esto de hacer las cosas de manera individual, ¿no? Acá la innovación y la competitividad de las empresas se alcanza un poco perteneciendo a un ecosistema. La necesidad de pertenecer a un ecosistema para sobrevivir. Bueno, entonces son 5 empresas que cubren todo el ciclo de vida empresarial, desde una startup de tecnología de frontera, sin ingresos orgánicos, hasta una empresa exportadora consolidada. La apuesta más arriesgada es la Deep Tech, por el hecho de que es una tecnología de frontera, utiliza tecnología de frontera, y ahí hay una cuestión interesante que dice, aplica un modelo de arbitraje de talento. Y ahí también está esto de la radicación, ¿en dónde está? Surgen los investigadores y tienen el laboratorio de I+D en Rosario, y la empresa se radica en San Francisco. Y eso es también algo raro y algo que vamos a analizar más adelante. El punto crítico es que está en una etapa de pre-revenue, y lo interesante acá es que el modelo de negocio no apunta a la generación de ingresos orgánicos, sino a la utilización de fondos que obtiene de inversores externos. Las 2 startups científicas, la primera dice, sorprende un poco por la madurez en cuanto a la gestión, a pesar de su tamaño y su estadio, o sea, el nivel de gestión. Tiene una propuesta de valor bastante diferenciada y tiene un mercado claro al inicio, y ya están vislumbrando la posibilidad de extender el mercado hacia el humano y extenderlo hacia la aplicación bovino. Lo interesante también es que logramos un poco, bueno, trazar también una analogía con las empresas o compararlo con las empresas que Marcela contaba recién. Entonces acá vemos la aplicación de la visión o la aplicación parcial de un concepto, de una idea necesaria en la gestión estratégica, que es esto de la visión, y plantean la visión como una cuestión operacional o una cuestión técnica. No es la visión del negocio, sino la posibilidad de que el producto supere una restricción técnica para poder expandirse a otros mercados. Concretamente la temperatura es una cuestión logística que condiciona, y esa es su visión, o sea, una cuestión, solucionar ese aspecto técnico.
La otra startup está en proceso de modernización. En eso la gestión es como más inmadura, la tecnología es prometedora, pero no tiene un sistema de gestión, por ejemplo, hablando de digitalización, y las decisiones están centralizadas. La toma de decisión, dice, es más bien intuitiva en este caso. La otra empresa es la Scale Up, que es por ahí la más interesante en términos de gestión, integra las dimensiones estratégicas con la científica y lo que hablamos de lo institucional. De hecho, capitaliza esas relaciones institucionales e integra plataformas de inteligencia artificial y la utiliza como un activo diferencial. Se articula con el mundo financiero, académico, que les decía, y productivo. Es un referente del ecosistema rosarino. Tiene como visión consolidarse o expandirse a nivel internacional porque no está consolidada. La que sí está consolidada es la última de las empresas relevadas, la llamamos la ancla exportadora, generadora de divisas, tiene un área de I+D robusto, con 50 personas en 4 departamentos. A pesar de eso, reconoce no aprovechar las tecnologías disponibles y reconoce que podría obtener incluso una ventaja competitiva a partir de eso. También ve que que sus competidores que son globales, ya voy terminando. Tengo como 10 hojas más todavía. No. Que son globales sí lo están empleando. Entonces, es como que es un momento, y por eso también esto de que la IA nos corre y la digitalización nos corre, lo vemos incluso en empresas consolidadas y que el core de su negocio es el conocimiento. Así que bueno, brechas y oportunidades transversales para cerrar. El ecosistema biotech rosarino muestra un grado de madurez heterogéneo, pero prometedor. Tenemos empresas que están presentes en todos los ciclos de vida empresarial, lo que implica, dice, un ecosistema dinámico y en desarrollo. Hay un instituto que se llama el IBR que pareciera ser como la semilla de donde se genera, por lo menos todo en este ecosistema. 4 de las 5 empresas tienen su origen o participan activamente del ecosistema que una de ellas incluso surge de una incubadora que tiene el IBR. La Cámara Argentina de Biotecnología pareciera ser como el elemento aglutinador o si gremial, los unifica. Y lo que vemos en cuanto a los factores institucionales en la ciudad de Rosario es que hay una desconexión o una falta de aprovechamiento. No se sabe si es porque la empresa no los conoce o porque no se dan o porque a lo mejor no son lo suficientemente atractivos. Los dos desafíos serían la brecha digital, que es transversal a las 5 empresas, y el desafío sería este de acelerar la formalización de la gestión, sobre todo en 3 de las 5, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Espero no haberme extendido mucho. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Martín. Muy bueno el abordaje de lo tecnológico, la caracterización y la comparación de alguna manera que también hicieron. Muy, muy interesante. Bueno, ahora vamos a hacer un corte y nos volvemos a encontrar a las 13:30.